grabación, ahí, como grabación, ahora sí. Eh, y vamos a ir por ahí. El 2 de noviembre vamos a trabajar con un texto que se llama Neoliberalismo al rojo vivo. Este texto repasa las consecuencias del menemismo a partir de su implementación en Argentina en un contexto histórico complicado. Menem asume 6 meses antes su gobierno, en el 89, es el segundo gobierno democrático, toquemos el corazón, que sigamos teniendo ese proceso democrático, pero un proceso democrático bastante, que inició bastante vapuleado, bastante sacudido. La presidencia de Raúl Alfonsín no fue nada sencilla. Y en ese contexto, una promesa electoral que tenía que ver con la revolución productiva y la restitución del estado de bienestar de la mano de lo que era el Frente para la Victoria, encabezado, como les dije recién, por Carlos Saúl Menem, gana las elecciones el 14 de mayo de 1989, pero cuando asume no llega a pasar 3 meses, 4 meses de gestión. Menem cambia, vira totalmente su política social y económica de lo que había sido su plataforma electoral e introduce el neoliberalismo maduro, podría decirse. Así que vamos a charlar un poco de las políticas neoliberales, que además son un marco propio, una marca propia de la década del 90, hay una proliferación de esa propuesta socioeconómica y política. Y después vamos a terminar con un texto que ya a esta altura tiene 19 años, ¿sí? Que fue escrito también en el 2001, en un proceso y en un contexto en el cual se empieza a hablar seriamente en los grandes centros urbanos internacionales del proceso del teletrabajo, porque se estaban juntando dos situaciones. Una era el incremento del desempleo, lo cual hacía que la gente esté mucho en la calle buscando trabajo, y el otro fenómeno era el desembarco de mucha población de zonas rurales o periféricas que se acercaban a los centros urbanos a buscar trabajo. Eso generó en algunos centros urbanos, este texto está desarrollado a partir de una experiencia española, pero lo que sucedía en esos centros urbanos es que aumentaba ampliamente la conflictividad. Entonces desde el Estado español se decidió promover el teletrabajo, más que como una salida laboral, que era una opción que ya estaba disponible, era aún más una herramienta de control social y de disuasión, ¿sí? Para evitar conflictos sociales. Así que dentro de exactamente 4 lunes vamos a estar en condiciones de acceder al segundo examen. Después vamos a charlar, llegado su momento, de cómo va a ser el segundo examen. Todavía no lo he pensado, así que no me consulten porque no lo voy a poder decir. En su momento se los recordaré. Y después vamos a tener 15 días en el medio, el periodo recuperatorio, un feriado. Y el 30 es el último día de noviembre que nos vamos a ver nosotros y es el de recuperación, el recuperatorio. Así que no te había visto entrar, Lautaro. Gracias por escribirme. Bien, así que ese es el proceso. Es como para que ustedes vayan acomodando la cabeza en que estamos más cerca del 24 de diciembre que comienza el año. Increíblemente nos agarró un año súper complicado y hemos pasado en el encierro. Esperemos superar esta etapa y que ya en febrero podamos restituir más o menos nuestra normalidad, o que la nueva normalidad de la que tanto se habla no sea tan
compleja, ¿sí? Pero bueno, esto era una instancia que me parecía interesante poder compartir con ustedes como para que pudieran revisar en qué punto estamos y todo lo que hemos transitado a pesar de todo. Estamos acá firmes. Bien, vamos a arrancar con esta propuesta, ¿sí?, de Mariana Aritza, que lo que hace es revisar qué pasa con el concepto de género en Latinoamérica. Y no es un detalle menor, porque nosotros podríamos pensar que el concepto de género es general, es universal, pero la realidad es que no, que hay situaciones, contextos sociohistóricos que definen, ¿sí?, o hacen a la reflexión o al entendimiento de lo que es el género. Entonces, yo lo que les voy a pedir, a ver si me lo permite el sistema, voy a habilitarles a ustedes ahora una pantalla en blanco. A ver, ceder el control, aceptar automáticamente. Ustedes, cada uno de ustedes se le debería haber habilitado una pantallita o arriba, cuando ingresan pueden poner la pizarra, ¿sí? Ahí les va a aparecer. Deberían poder generar un lapicito, ahí está, Dalma ya está jugando. Pueden también jugar con el teclado, depende de donde ustedes marquen, ¿sí? Fíjense, yo ahora estoy usando el teclado. ¿Cuál es la idea? Que ustedes me pongan una palabra o una definición. Si ustedes, miren, para poder escribir, suben arriba y van a donde dice pizarra, que hay como un lapicito, pinchan ahí y les aparece la opción del texto. Y entonces aprieten donde dice texto y les permite escribir bien, como con el teclado para que les sea más fácil, ¿sí? No sé, no me parece nada, profe, a mí. A mí tampoco, profe. No, y depende del sistema. A ver, ¿ven la pantalla en blanco? Lo tienen en inglés. Sí. Dice ver opciones. Tienen que poner arriba, profe, en donde dice ver opciones, anotar, sí, y ahí te aparece todo el... Ah, bien. Claro. A ver ahí. No sé Tenés cómo... que salir de pantalla. Gracias. Ahí está, genial. Buenísimo, perfecto, ahí fueron encontrando. Bueno, me encanta que estén jugando con eso. Bueno, la cuestión es que, la pregunta es, ¿qué es para ustedes el género? Partamos de eso, partamos de la idea que somos todos latinoamericanos, los aquí presentes, o al menos habitamos terreno latinoamericano, y somos portadores de la impronta que nuestra cultura nos ha bajado de lo que es el género. Entonces, pueden elegir una palabra, una definición, lo que ustedes quieran, y copiarlo acá en esta pizarra que está a disposición de ustedes, para después charlar desde ese lugar, desde conocernos desde ese espacio, ¿sí? Así que prueben, a ver, jueguen. Qué boludo, Lauti. Un tatetí le salió, bueno. Para Agustín es un tatetí el género. Bueno, dale, vamos a ponernos... No, en serio. Las características que piensan las personas se refiere a los conceptos de la diferencia, de la sociedad que diferencia a hombres de mujeres, ¿sí? Las características que piensan las personas. ¿Qué otra más? ¿Qué otra definición podríamos decir? ¿Qué idea hay de lo que es el género? Les recuerdo que si ustedes suben en alguna de la pantalla, le aparece pizarra de los recursos. Aprieten ahí, así pueden les aparece la barra, y aprietan donde dice texto y pueden escribir como en el teclado, si no van a andar peleando el feo para poder escribir bien. Concepto social y sexual, bien, que identifica a las personas. A ver qué dice acá: actividades o comportamientos de la sociedad, que la sociedad divide para hombres y mujeres. Conceptos sociales, me pusieron por ahí. Identidad, una palabra fuerte. ¿Qué más? Identidad y diferencias sociales, bien.
¿Quién más? Aceptamos 2 más. ¿Quién más? ¿Quién más? Término que se le da a todos los sujetos en la sociedad. A ver. Voy a sacar por acá. Para mí, género es un conjunto de personas que tienen características comunes. Un grupo de personas que tiene características generales similares. A ver, Matías, que está ahí. Estoy peleando acá con... A ver, a ver. Uy, profe, se lo digo. Dale, Matías, dale que te escuchamos. Yo lo veo como una construcción cultural, sociocultural. Una construcción sociocultural, bien. Una más y nos metemos a ver qué nos dice Arisa de el concepto de género, ¿sí? ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Son un montón acá. Alguien más tiene que tener una mínima idea de qué es género cuando hablamos de género. Profe, yo lo puse en el chat porque no, Ay, a no ver, puedo no me escribir. apareció. Ahí, No puedo características que copiar y pegar, diferencian no entre puedo. hombres y Yo mujeres. tampoco. Ahí apareció. Brisa, ¿querés compartir vos tu definición? No, o sí. ¿Qué dirías, Brisa? Y que es característica de cada uno el género. Características de cada uno. Es nuestra identidad también. Es nuestra identidad. Bien, a ver qué estaba poniendo por acá. Igualdad de apreciación de la responsabilidad que tienen los hombres y las mujeres. Bien, vamos transitando. También se puede dar una descripción de género con respecto al tiempo. Por ¿Cómo qué, ejemplo? En las décadas anteriores el género era un limitante. Ahora el género directamente es una característica nada más, porque todos podemos hacer de todo. Vamos a ver, pero igual está bien lo que vos decís, Agustín, ¿eh? Hubo un cambio, ¿sí?, de mirada sobre lo que es el género, sin ningún lugar a duda. Ahora vamos a ver si es un espacio de característica nada más, o si en esa característica no hay un recorte de lo que debemos o no debemos hacer. ¿Sí? Es como lo hablábamos en relaciones humanas. Si bien toda sociedad se basa en base a una cultura, cada cultura es modificable con respecto al tiempo, por las nuevas generaciones. Absolutamente. Y nosotros en los últimos 20 años hemos sido testigos de cómo el proceso sociocultural respecto de lo que es el género ha sido modificado más rápido quizás de lo que se podría haber esperado en muchos aspectos. Ahora bien, que alguien, mientras yo voy hablando, busque qué significa construcción social. A ver qué encuentran por ahí. El que lo encuentra me dice, profe, encontré una definición y me la comparte. Voy a leer lo que puso Dori Basigalupe. Puso conjunto de personas que tienen características generales comunes. El género humano. Bien. El género, nos dice Arisa, es una construcción social. ¿Qué encontraron? A ver. Leo lo de Facundo, sí, dice construcción social. Dice una cosa. Sí. Bueno. Dale, te escucho, Brisa. Te escucho, Brisa. Dice, una construcción social es una identidad institucionalizada o un artefacto en un sistema social inventado o construido por participantes en una cultura o sociedad. Muy bien. No sé si se escuchó, me anda mal el internet. Por eso. No, pero sí se te escuchó. Y me voy a quedar con la parte de inventada. Eso es lo importante de la construcción social. Es un invento de una sociedad. ¿Qué pone Facundo? Dice, es el construccionismo social o socioconstruccionismo, o más recientemente construccionismo relacional. Es una teoría sociológica, a ver, se me corrió por acá, que considera que los fenómenos psicológicos individuales se desprenden desde contextos sociales.
Bien, es real esto, pero vamos a sumarle un invento. El concepto de invento quiere decir que hubo alguien, o alguienes, ¿sí? Varios seres humanos que de alguna manera coincidieron en que algo se defina de tal manera, se le asigne un rol, tenga determinadas descripciones, determinadas características y se lo valide. ¿Sí? Es un invento que se ha legitimado socialmente, que tiene un valor social. Eso es la construcción social. Y cuando vamos al género, entonces, vamos a decir que el género es un invento. Es un invento propio de una sociedad, nosotros somos una especie gregaria, que ha necesitado de muchos de este tipo de inventos, de muchas construcciones sociales, ¿como para qué? Para legitimar determinados órdenes sociales. Ahora, obviamente, y como dijo Agustín, cuando se modifica o cuando van cambiando los contextos, las necesidades, las miradas de los seres humanos que integran esas comunidades, esos inventos comienzan a cambiar de sentido, comienzan a tener otros valores asignados, otras tareas asignadas. A veces se amplían, a veces se achican. Depende de quién, del sujeto o los sujetos que detentan el poder dentro de la... Sí, sí, Denis, es un invento el género, el concepto de género, ¿sí? Entonces, ¿quiénes van a proponer el sentido? Van a ser aquellos que detenten el poder, el control social. ¿Quiénes van a validar el sentido que se le dan a esas palabras, a esos instrumentos, a esos inventos? Es el resto de la sociedad. Ahora, todo el resto de la sociedad, no. Una gran mayoría. Y acá aparecen otras ideas que tienen que ver con lo instituido y con lo instituyente. Hay todo un proceso social e histórico que hace que determinadas palabras, como es el caso del género, ¿sí?, tengan un sentido. Esa construcción histórica o sociohistórica le ha asignado al sexo, a la genitalidad, roles, a la genitalidad femenina, a la genitalidad de mujer, sí, se le ha asignado un rol, que es el rol femenino, al que además debe ser, o el que además debe ser portador de determinadas características. Entonces, la mujer debe ser delicada, cuidadosa, amorosa, madre, la mujer que no ve un niño y no se derrite y no sueña por tener un casamiento y 20 niños, no es mujer. Y del otro lado, a la genitalidad masculina se le asignó otro rol, y ese otro rol es el de el fuerte, el proveedor, el que no llora, el que marca el camino, ¿sí?, el recio, el que no es débil, obvio, no. Y en esa asignación, que son construcciones, insisto, voy a volver a usar la palabra invento porque me encantó, Brisa, gracias por esa definición. Ese invento tiene una consecuencia, ¿sí?, que como les venía diciendo, no es algo que acepte la mayoría, que acepte la totalidad, sino que acepta la mayoría. Y cuando lo acepta la mayoría, lo que pasa es que se instituye. Cuando ese sentido pasa de generación en generación y cuando todas las instituciones por las cuales nosotros nos criamos nos dicen, la nena debe ser así, el nene debe ser así, en función, insisto, de su genitalidad, termina reforzando la idea o implantando la idea de que eso, entre comillas, es la normalidad. Y acá voy a decir algo más. La normalidad en una sociedad es también una construcción social. Por lo tanto, también es un invento. Ese invento de la normalidad hace entonces que cualquiera que piense que esa división binaria, absolutamente servicial, ¿sí?, dócil al sistema social imperante, es un invento que puede ser modificado, es una concepción impuesta que puede ser revertida,
cualquiera que lo piense nada más ya es un anormal. Y si además de eso, esa persona o otra persona dice, no, ¿sabes qué? Mi genitalidad no tiene nada que ver con lo que yo quiero, con lo que a mí me hace feliz, no tiene nada que ver con eso que vos me estás diciendo que yo tengo que hacer. Es un horror. Y si por otro lado hay otro que dice, ¿sabes qué? Mi genitalidad tiene que ver con mi género, con lo que yo siento que soy. Pero ¿sabes qué? Ninguna de las características que me dicen que yo tengo que cumplir tienen que ver conmigo y eso no hace que yo sea, por ejemplo, menos mujer. ¿Y por qué voy a poner ese ejemplo? Porque me he cansado los estereotipos que pone la sociedad. Muy bien, Karen, ¿sí? Me he cansado, mi generación, espero que no les esté pasando a ninguna de ustedes, pero mi generación, yo tengo 45 años, y de mi grupo social, de mi grupo etario, la cantidad de amigas y mujeres que he visto sufrir porque a determinada edad no habían consolidado una pareja, no habían tenido hijos, cómo el entorno social, papá, mamá, tío, abuelo, el panadero, el kiosquero, el que pasa por la calle, la miraba raro porque no tenía una pareja, porque no tenía un nene, porque cuando le preguntaban, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer de tu vida? Y la mujer estaba bárbara, estaba ejerciendo su profesión, o viajando por el mundo simplemente mirando una ventana súper feliz y le decían, ¿qué vas a hacer de tu vida? Y nada, seguir mirando la ventana. ¿Cómo vas a seguir mirando la ventana? Tenés que casarte y tener un nene. En ese orden, en lo posible. ¿No? Sí, Ignacio, no te preocupes, bienvenido. Cuando la mujer miraba y decía, perdón, todo bien, pero yo casarme, no. Y tener hijos, mucho menos. Ah, bueno, el escándalo. El escándalo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se rompe ese invento de normalidad que en cierta medida lleva la tranquilidad a el espacio social hegemónico. Ahora bien, ¿qué pasa? Todas esas personas que sienten y piensan distinto no desaparecen porque a la mirada binaria no les gusten y los quieran meter en una caja y tirarlos al río y que desaparezcan, o encerrarlos en una habitación y no verlos más. No van a desaparecer. Ellos están y seguirán estando y seguirán hablando y seguirán compartiendo y seguirán decidiendo distinto. Y en ese proceso de decidir distinto, hay momentos en las sociedades en los que eso distinto empieza a encontrar un espacio para poder manifestarse, no sin presión, no sin negación, pero con el tiempo van rompiendo, es como si estuvieran encorsetados y empiezan a romper eso que está instituido y desatan un proceso instituyente. Los procesos instituyentes van al revés del proceso de legalidad, ¿sí? La legalidad la aprueban en un recinto, en nuestro caso el Congreso, y nos lo bajan, listo, está publicado en el boletín oficial, a no quejarse o a promover o que sancionen otra ley porque ya está, eso está aprobado, eso es ley. Pero los procesos de legitimación y los procesos instituyentes surgen en la base. Se legitiman antes de llegar al Congreso y decir, che, sacame la ley, ¿sabes por qué? Porque acá, ahora, la mayoría la tenemos nosotros y creemos que cada uno debe ser feliz o tiene que ser feliz como mejor tenga ganas de serlo, ¿sí? La mujer no quiere tener hijos, que no tenga hijos, ¿sí? El varón, no sé, quiere ser jardinero y en la familia, porque viene de tal lado, le parece que la jardinería no es de varones, que haga jardinería. Quieren ser felices, quieren amar a gente de su mismo sexo, personas, a seres humanos que lo hagan. Y estamos todos de acuerdo. O la mayoría estamos de acuerdo. Congreso, sacame la ley. Igual que los chicos que usen, por ejemplo, los nenes que usen juguetes de nenas, o que quieran usar la mochila de las nenas, o usar una remera rosada, creo que... Uy, claro, se cortó. Sí, igual el tema de estereotipar. El tema de... Los colores.
rojo, azul para los nenes, rosa para los nenes, cosas así. Exactamente. Estas cuestiones que hablan ustedes del estereotipo de cuando van a ser un niño o una niña, ¿sí? Cuando una mujer queda embarazada, lo primero que le preguntan es el sexo. Y yo puedo dar fe de algunos casos en los que primero cayó una nieta. No digo que las abuelas, escuchen lo que estoy hablando, abuelas, ¿eh? No niego que las abuelas estuvieron contentas de que haya nacido esa niña, pero el segundo fue un varón. Y por el segundo salieron a celebrar. Y estoy hablando de las abuelas. Profe, esa no es una teoría que dicen como que, por, no sé, explicarlo como muy directamente, como que si tenés el primer hijo que es nena y no varón, como que sos menos hombre, entre comillas, como que es más de hombre, por así decirlo, tener un hijo varón, o que el hombre tenga un hijo primero antes que una nena. ¿Sabés con qué tiene que ver, Flor, con esto que vos me estás diciendo? Con una cuestión que no tiene nada que ver con tener hijos, tener familia, ser feliz o nada por el estilo. Tiene que ver con una cuestión patriarcal. No, claro, pero digo como que esa teoría va de eso. Pero esa teoría... A mí me pasó, mi familia es reestructurada y yo tuve una hija sin casarme y fue como, quedé embarazada y te vas a casar, o sea, lo primero que fue pecado. Fue loca, Flor, ¿cómo se te va a ocurrir semejante horror? No, ya, cortá, salí. No, a ver, vamos con es que sí, mi mamá es como súper abierta a todo y mi papá viene de una estructura, viene de una educación súper estructurada. Y sí, lo primero que me dijo, o sea, no le importaba demasiado el contexto, pero así como lo primero era como, bueno, ahora supongo que te casás, o sea, y le costó un montón aceptar eso, que rompía esa estructura de que no me iba a casar. Bueno, ya hora de estar feliz con la nieta dando vuelta por todos lados, ¿no? Sí, obvio, eso sí. Bueno, esas resistencias que vos enfrentaste, Flori, que no debe haber sido nada sencilla. Ahora te reís, pero en su momento debe haber sido pesado, ¿sí? Y esto que vos decías de tener primero un varón tiene que ver en sus orígenes en realidad, y como te digo, tiene que ver con una mirada patriarcal en la cual el hombre tiene el dominio sobre la mujer, ¿sí? Que eso después con el tiempo algunas cosas se van perdiendo el origen, pero el origen tiene que ver con eso, con el dominio del varón sobre los otros seres vivos, ¿sí? Entre ellos la mujer, que es una propiedad, y además la situación real que hasta no hace mucho, hasta comienzos del siglo XX y avanzado el siglo XX, la mujer era propiedad no tenía derecho a tener nada de ella, ni siquiera ella cuando se casaba, era la señora de. Y dejaba de usar hasta su propio apellido para usar el apellido del marido. Tal cual. Tenía que estar como sirviendo al marido. Bueno, de hecho, es como raro. Es que según María las Rosa familias, Martínez de González. claro, según las familias tan estructuradas, las mujeres perdemos el apellido. Tal cual, es una locura. Pero aparte de esto, o sea, históricamente, si nace un varón, pensemos en las coronas. ¿Por qué querían que sea un varón, que nazca un varón? Para que continúe el apellido, digamos. Para que la continuidad del apellido, muchas gracias Carolina, eso se acaba de modificar con la última modificación de registro de identidad, donde vos podés elegir ponerle el apellido tuyo a tu hijo antes que el de tu pareja. ¿Sí? Exactamente. Cuando aparece la identidad de género, eso se borra también. De por sí el doble apellido al principio, antes de que surja ahora que se puede elegir qué apellido poner primero, ya el doble apellido era como que para las personas muy estructuradas era como un horror, o sea, como que no podía ser, como que el apellido de la mujer no debería existir si el que pone el apellido es el padre. Miren por dónde arrancamos. Las mujeres son eliminadas de la historia de las familias. Son borradas, son instrumentos de procreación para esta mirada binaria. Y además, volviendo a esto, un sistema patriarcal donde el varón se instituye como dueño y señor de la vida de los que procrea y de la mujer que procrea, donde el derecho patrimonial es el derecho a la propiedad
queda en manos del varón, el derecho a la herencia queda en manos del varón, en última instancia queda en manos de la mujer. Ayer o antes de ayer leía un fragmento de la historia del siglo XVI en Inglaterra, en el cual las mujeres, si quedaban huérfanas, inmediatamente, no importaba la edad, tuvieran 13 años, tuvieran 20, tenían que salir a buscar un marido, porque si no lo encontraban en el término de un año, el Estado les expropiaba a todas y las ponía pupilas en un convento. Sí. O sea, Eso a ese pasó, nivel de crueldad. sí, eso pasó con San Martín y su esposa. San Exacto. Martín tenía no sé cuántos años, creo que la mujer tenía 14, 15 años. 33 años tenían. 33 San Martín y la mujer, si no me equivoco, 12, 13 años. Sí. Y Perón también. Y Perón también. Y Perón también. Sí. Pero es esas cuestiones, y fijémonos que venimos todos desde el mismo marco, ¿no? Pero esta cuestión de la celebración de la masculinidad o del varón sobre la mujer, esto que yo les cuento que a mí me pareció en su momento chistoso, y cuando después pienso, digo, pero no hicieron lo mismo con la primer nieta. Y no es que no la querían, pero la llegada del varón era como que había equilibrado el mundo. Es una locura, pero tiene que ver con esta construcción social que atraviesa y que tiene esta condición o esta consecuencia, ¿no? Se transforma este invento del que veníamos hablando, se transforma en algo que se llama realidad. Y anoten por ahí la diferencia entre lo real y la realidad, porque nosotros en sociología o en las ciencias sociales debemos diferenciar mucho lo que es la realidad de lo real, y hay una distancia importante. Lo real es lo concreto, ¿sí? Lo que se puede medir, lo que es inobjetable, ¿sí? Por ejemplo, lo objetivo es que nuestra biología genera, ¿sí?, en principio, para la procreación, para la reproducción de la especie, un género femenino, un sexo femenino y un sexo masculino. Eso es la biología. Y está pensado en la reproducción. Pasa en todas las especies, en casi todas las especies. Ahora bien, ¿sí?, sobre eso se monta la construcción social. ¿Qué hace esta construcción social? Genera una realidad objetiva y genera una realidad subjetiva. ¿Y qué es la realidad? Es el filtro con el cual nosotros vemos ese hecho biológico. En este caso que estamos hablando de género. Es decir, el género como construcción social se nos mete como filtro, se nos atraviesa como filtro, y en muchas cosas se nos atraviesa como filtro. Entonces, muchas veces nos vamos a encontrar nosotros diciendo o haciendo cosas que decimos, pero si no estamos de acuerdo con esto. ¿Pero por qué? Porque nos lo han inculcado de pequeños en el proceso de socialización, en el proceso de internalización, como dice el estructural funcionalismo. Nos han bombardeado tanto, todavía siguen muchos estereotipos más allá de eso, muy fuerte en diferentes países. Es verdad lo que decís, sí, Franco, ¿sí? Volviendo a este proceso de internalización. Ha sido tan permanente, que nosotros, esto que esta biología que traemos, les asignamos el sentido y lo vemos como concreto. Lo vemos como lo entendemos como real, pero no perdemos de vista, lo naturalizamos, perdemos de vista que es un invento. Es más, no nos enseñan que es un invento. No, cuando yo nací, me miraron y dijeron, es nena, vamos a ponerle Gladys. Y si yo me quiero llamar Felipe porque me gusta Felipe, ¿cuál es el problema? ¡Ay, no, sos nena! Es como un ciclo, profe. ¿Cómo? Es como un ciclo que se vive repitiendo hasta que alguien lo rompe ese ciclo. Exacto. Pero nosotros lo tenemos incorporado por la cultura que llevamos. Exacto. Esa incorporación es la naturalización.
Y es bien, es real, es un ciclo que en algún momento se rompe. ¿Por qué? Porque estas personas que yo les decía que estaban encorsetadas logran en algún momento romper ese corset y poder entablar diálogo con otros seres humanos que terminan abriéndose esa posibilidad. Porque además no se trata de cuál rol vos ejerces en tu cama. Vamos a ser concretos, porque muchas veces el género se termina confundiendo con qué ejercicio haces en tu cama. ¿Cuál es el problema ese? Lo importante, o en todo caso, la excusa del género se usa para sancionar a aquel que no cumple con el hecho social, y acá les traigo un amigo de ustedes, con el hecho social que la sociedad espera que nosotros cumplamos. Y el rol social nos lo disfrazan, ¿sí?, como algo biológico, como algo natural, como que estamos hechos para procrear. Y la verdad es que no estamos hechos para procrear. O en todo caso, nuestra existencia no está limitada solamente a eso. Como especie somos mucho más. Somos el único animal en el planeta capaces de modificar su entorno. Fíjense la manera que lo hemos modificado y lo que estamos terminando de hablar. Eso no lo hace el resto de las especies. Entonces deberíamos poder ser más permeables o poder analizarnos mejor. El tema es que en el proceso de la construcción de la realidad objetiva nos bombardean todo el tiempo. El nene celeste, la nena rosado. El varón se sienta así, la nena se sienta así. La nena se maquilla, el varón no. ¿Sí? Ay, horrible. Una de las personas que conozco, una periodista, una vez me dice, tenía 28 años, estaba en una redacción, uno espera que dentro del mundo del periodismo, de la comunicación, haya cierta apertura. Me contaba que un grupo de compañeros la rodeó y le dice, ¿cuánto cumpliste vos? 28. Ay, apurate, nena, te vas a secar. ¿Qué ¿O no? ¿Un horror? Pero ese mismo planteo no se lo hacen a los varones. Y dice, ¿por qué se lo hacen así? ¿Por qué se lo No, plantean? a nosotros nos hacen otro planteo más distinto. A ver, tenés ¿qué? 22, pero 22 23 biológicamente- años, te agarra tu tío y te dice, ¿y ya tenés novia? ¿Te fuiste, te mudaste? ¿Ya tenés un trabajo? ¿Te pusieron en blanco? ¿Tenés tu casa propia? No, blanco, tengo 23 años, estoy en el 2020, de pedo tengo una cama. Bueno, Pero, no estás cumpliendo profe, con tu rol de biológica- proveedor, Agustín, lo lamento, vos también desconectate, no estás cumpliendo con las bases. Digo, Después tengo una cama y un trabajo. esto que vos estás diciendo, Agustín, es la parte objetiva, es lo que la realidad hace creer que debe ser, es la normativa que no está escrita en ningún lado, pero que la cultura, como bien dijo Franco, nos termina imponiendo que debemos cumplir o responder a eso que nos plantea. Pero lo complejo es que no solamente queda en el bombardeo de afuera, impacta también en lo que nosotros sentimos o nos permitimos sentir, entre lo que nosotros queremos o nos permitimos querer. Y ahí es donde está, digamos, el gran problema del género, porque esta realidad empieza a meterse en nuestras fibras más íntimas y nos lleva a entrar en conflicto con nosotros mismos si no nos sentimos cómodos con lo que de afuera nos piden que hagamos. Y ahí es donde esto se transforma en doloroso. E insisto, no tiene que ver con la homosexualidad o ser lesbiana o ser pansexual o lo que quieras. No tiene que ver con eso, no tiene que verse con ser heterosexual. Porque también es esta cuestión. Nadie te pregunta, a nadie le preocupa, nadie anda señalándote porque sos heterosexual. ¿Por qué? ¿Sí? Ahora, Profe, no se escucha. Sí. ¿Me escuchás, Caro? Se te corta, Caro. Usted se corta, profe, no ¿A se mí? escucha. Sí, de repente se cortó. Yo la escucho bien, profe. Capaz que es mi La internet. voz, Caro, se te corta. Dale. Capaz que es mi internet que anda mal. Tía, no te preocupes, veo que entras y salís. Acá dice Dalma, a mí me dijeron, apurate que se te va el tren. ¿A dónde se te iba el tren? Ay, no, pero Dios mío, este grupo, por favor. ¿Cuántos más tengo que echar? Bueno, les voy a comentar algo. Yo decidí tener un hijo después de mucho tiempo, cuando jamás en mi vida tuve un plan de familia, de nada por el estilo. En algún momento me crucé con alguien, me enamoré, es 10 años más chico que yo, me fascinó su forma de pararse frente al mundo, y yo dije,
Bueno, por fin alguien con quien vale la pena compartir un par de meses, ya llevamos 13 años, ¿sí? Y en un momento de mi vida decidí tener un hijo, a los 32 años. Lo que lloró mi familia, creyeron que se había creado el milagro, porque si había alguien que no tenía planes de familia, hijos, quedarse en algún lado, establecerse, era yo. Era Jesús de Nazaret el que nació. ¿Eh? ¿Por qué? Jesús. Era un milagro. Un milagro, más o menos. No puedo explicarles lo que lloraban mis padres porque no podían creerlo. Me decían, ¿cómo? Sí, bueno, pero así pasa. Pero ¿saben por qué lloraban? Porque a pesar de mi heterosexualidad no cumplía con ninguno de los patrones esperados para la mujer como debe ser. ¿Sí? Mi mamá ya dice que yo nietos no le voy a dar. Ella dice, yo espera de mi hermano, pero de mí no. No, es como que no, ya está, dice. Claro, a mí no me va a dar hijos, no me va a dar nietos ni nada. ¿Cuántos años tenés? ¿Cómo? Carol? ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 23, pero la familia de mi mamá, 23. Sí. La familia de mi mamá, todas las primas, sus hijas, tienen hijos, 2, 3 hijos, y creo que ella es la única que sus hijos no tienen hijos. Ay, estás deshonrando. Entonces, familia, no. por favor, pero ¿de dónde salió este grupo? Es tremendo este grupo. Pero fíjense qué decisión fuerte. Yo, Carolina, te voy a tener que tomar de ejemplo para todo a vos. A mi abuela la tomaban como bicho raro en su momento. A mi abuela y a mi abuelo. Porque ellos nacieron en el 39 y en el 41. ¿sí? Sí. Mi abuela es la mayor. Sí. Se casaron a los 33 años. A mi abuela tenía 33, mi abuelo 31. En esa época era pecado que no se haya casado a los 18. Como Pero mucho. totalmente, Agustín. Ahora entiendo por qué sos así. Ahora entiendo. Mi abuela arrancó a los 14, me parece. No había radio entonces. Bueno, pero no llegó ni al 15. No llegó ni al 15. No había televisión en aquel entonces. No había radio transitores, no sabían andar a caballo tampoco, a veces que no, ni una ni la otra. Igual en la foto, en las fotos viejas tenía una cara de. Que en las fotos viejas tenían una cara de ostra, no la pasaban también. No, pero uno agarra las fotos familiares viejas. Pero aparte, digamos, fíjense esta charla que va haciendo aflorar cosas que nos pasan a todos. Y yo recién decía a Carolina, la voy a tomar como ejemplo, porque Carolina, cuando nos comentó y nos compartió el otro día lo que le pasó en su proceso de formación, que fue un industrial y no la dejaron hacer las prácticas, y acá tenemos, otra vez, viste, Carol, te dije, yo te voy a tomar como ejemplo para todo, la realidad objetiva y subjetiva, o sea, ella desde su lugar, a ver, nosotros lo podemos hacer, pero en un momento dado dijo, las mujeres somos más prolijas, tal vez nos lleve más tiempo. Yo no sé, yo conozco varones que son muy prolijos también. Y a veces algunos varones son más prolijos que las mujeres, ¿y eso qué tiene que ver? A mí siempre, profe, en la secundaria me jodían con que tenía letra de mujer. Bueno. Y me hacían bullying por eso. ¿Te hacían o sea, bullying? no es que me hacían bullying, yo me reía, ¿no? Pero siempre era el letra de mujer. Hay que tener letra de mujer, Es que igual, después para hacer los afiches, andan todos atrás tuyos, seguro. Facundo es muy prolijo y Abril es todo lo contrario. ¿Cómo, David? Que Facundo es muy prolijo y Abril es todo lo contrario. Bueno, ¿ves? Igual yo que Facundo empiezo a cobrar si quieren que haga afiche. Sí, lo estoy pensando, profe. ¿Viste? Hay que reinventarse. Hay que reinventarse. Pero bueno, la cuestión es esta. Fíjense cuántas cosas empiezan a aparecer que terminan haciendo que de afuera nosotros sintamos que no estamos cumpliendo, que no encajamos, que en algún momento empieza a ser hasta difícil que las personas que ya formaron su familia, que tienen todo un caos de vida, te empiezan a mirar como un bicho raro diciendo, ¿y vos qué estás haciendo? Y yo soy feliz. No sé, igual también hay muchas personas que son así como tan estructuradas y te miran como un pecado lo que sea Agustín, no tener capaz que trabajo o casa, pero en su realidad no son felices, nada más que no pueden abrirse por esa misma estructura y terminan generando capaz que por eso de ser infelices generan como frustraciones en las personas a las cuales se los exigen. Porque con esto de que tanto te digan a tal edad te tenés que tener tu casa, tu trabajo, esto, lo otro, o ser de tal manera,
como que te frustra, porque decís, bueno, superé tantos años más y es verdad, no logré. Como que en un momento cuando es tanto machaque, se da vuelta un poco la situación. Sí, no. Hay un tema con esto que estás diciendo, Flor, que tiene que ver con esto que vos decías recién y que lo mismo dijo Agustín. Tengo 23 años, apenas tengo una cama que es propia. Hay una realidad con la cuestión del género, y vamos a volver a lo binario, porque ese es donde en general nos crían. A ver, ese es donde nos marcan al comienzo de nuestra vida, nos ponen un nombre que o es de varón o es de mujer. No me voy a olvidar más, hace 15, 20 años ya. Una amiga le puso a su hija Ariel y el entorno casi se enferma, porque ¿cómo le va a poner a Ariel que era nombre de varón? Y ella en realidad le puso Ariel por la sirenita. Esa gente ¿Sí? no ve la sirenita. Pero era nombre de varón, que es una locura. ¿Cómo se le ve ese Profe, Sí. sin ir más lejos, yo tuve a mi nena hace 8 años y le puse el UNEI y le íbamos a dejar solamente el UNEI, pero es un nombre unisex y me obligaron a ponerle un nombre, un segundo nombre, que diga si era nena, que termine de confirmar si era nena o nene, porque pensábamos dejarle el UNEI y Gauto, digamos el apellido. Hace 8 años. Como es un nombre unisex, hace No, 8 años ya tiene. Y en el registro civil, y le tuvimos que poner un segundo nombre, digamos que ya marque que era de nena, por la nena, siendo que... Claro. O sea, bueno, no te preguntaba por qué hace 8 años, porque estaba pensando en la identidad de género. Bueno, salió en el 2012, sí. Estamos ahí dentro del marco, porque con el registro de la identidad de género ya no te pueden exigir eso. O sea, vos estás en... Claro, no, a mí sí. Pero, es que era el punto clave, era el año clave, era donde te encontrabas en el registro civil, con la vieja que está hace 30 años ahí trabajando, perdón la palabra, perdón la vieja, está hace 30 años que le está poniendo María o Carlos a los nenes, y que es un Carlos de hombre, María de mujer, punto. Sí, o José María o María José. Llegaba a ver un José María y se explotaba la vieja. Profe, ¿en qué año fue lo de la ley de género? 2012. Pero era nació en 2012. Estaba sacando la cuenta, porque digo, fue justo en el poste, porque después de esa ley ya no te pueden exigir que vos le pongas un nombre que identifique el género, el sexo, porque el DNI lo que busca es eso, básicamente. Después al cambiarse, ya no te tendrían que haber exigido, por eso estaba sacando cuentas. Pero bueno, y estas cuestiones que de todos modos al día de hoy todavía siguen pasando, y como decía Agustín, por ahí te encontrás con una señora que lleva muchísimo tiempo trabajando en el registro civil y con mucha ortodoxia encima, y le molestan algunas situaciones. Pero bien, volvamos a la cuestión del género y retrocedamos en el tiempo y nos vamos a ir a 1679, la máquina de vapor. ¿Por qué vamos hasta allá? Porque ahí está el germen de nuestra sociedad actual. Ahí nace la revolución industrial, ahí nace el sistema capitalista y ahí nace la nueva división social del género, y ahí nace la idea de que el hombre se queda en la fábrica y la mujer es relegada al trabajo doméstico. Y en ese proceso, en esa relegación, porque es así, ¿no? De mirar con una peyorativa, anda a guardarte la casa, empiezan a surgir estas ideas de la masculinidad que recién describía Agustín. Ya tenés 23 años, tenés que tener casa, ¿no? Y la mujer que a los 23 años, si no me diste un nieto hasta ahora, no me vas a dar más, nena. Estas cosas vienen de ahí, nacen ahí, se empiezan a alimentar ahí, es donde empieza a aparecer la idea de la feminidad dócil, de la mujer abnegada, la mujer que ama, sueña y desea y necesita imperiosamente ser madre, y el hombre que lo puede todo, que lo soluciona todo, y que a fuerza de grito muchas veces, y de imposición, y de dureza, y de mantener la distancia, muchos padres han sido criados en ese aspecto, desde ese lugar, muchos varones han sido criados así. Profe, disculpe. Sí. ¿No tiene que ver con el cristianismo eso? Mira, el proceso económico, sí, va a valerse de algunos factores que tienen que ver con el cristianismo, ¿sí? Donde obviamente
el varón está impuesto sobre la mujer. De hecho, si nos remitimos al cristianismo, nosotros no somos nada más que un descarte de un cuerpo masculino, ¿no? Una Pero, propiedad. ¿Cómo? Según la Biblia, la mujer es una propiedad. Es una propiedad y sí, salió una costilla de alguien. Alguien descostillaron para... Entonces ya somos parte. Pero ese proceso, digamos, no tenía tanta fuerza en el sistema social, más allá de esta cuestión de que la mujer no tenía derecho a propiedad y demás. Pero cuando aparece el sistema capitalista, en todo caso, lo que va a pasar es consolidarse más claramente esa división. ¿Por qué? Porque cuando uno analiza el sistema agrario, encuentra que la mujer, por más que haya sido una propiedad o el sexo débil, lo que sea, terminaba arriando los caballos y el ganado igual que el varón, terminaba cosechando y sembrando igual que el varón, terminaba haciendo las mismas tareas que el varón, y no importaba si fuera mujer, si fuera niño, si fuera varón, había todo el grupo familiar tenía que desarrollarse en el sistema productivo de igual manera, porque si no, no comían. Pero cuando aparece el sistema capitalista, es donde se empieza, y que está más ligado a nuestras raíces de cómo estamos, ¿sí? Empieza a afianzarse mucho más esta idea, ¿sí? Y además hay otro factor, ¿y por qué insisto desde el capitalismo? No rechazo la idea de la religión, porque la religión, en todo caso, encuentra en esta división social de género un interlocutor válido que también le permite sancionar y mantener el control. En todo caso, suma a esta construcción social sus argumentos y termina siendo el combo ideal. Pero lo cierto es que, hablando del sistema productivo, y me refiero a eso porque nosotros también estamos hablando específicamente del mundo del trabajo también, la mujer empieza a ser mirada como la incubadora del futuro obrero. Entonces, en ese aspecto es donde uno encuentra que nuestras realidades, o esto que les han dicho a ustedes, a todos, ¿sí? Es algo que tiene que ver con esto, en realidad, con terminar o continuar reproduciendo esos roles que socialmente eran de esperar según el sexo biológico con el que hayamos nacido. Por eso, cuando nacía algún bebé hermafrodita, lejos de esperar su desarrollo psicológico y su capacidad de expresión y de poder manifestarse cuál de las dos genitalidades quería sostener o sostener las dos, porque también estaba en su derecho, la familia, el médico en general decidía cuál de los dos órganos sexuales sostener. Algo tremendo, traumático, ¿sí? Tremendamente traumático, tremendamente doloroso. Pero también, como vemos acá, y como hemos escuchado algunos testimonios, nos reímos, pero tampoco es tan sencillo ni tampoco tan agradable, y cuando la cosa se empieza a poner pesada y te persiguen por todos lados y a donde vas te preguntan, ¿y para cuándo, joven? ¿Sí? Y en algún momento empezás a cerrarles las puertas y que se manejen solos, y uno empieza a buscar otros caminos, porque uno se siente incómodo con estas presiones que esperan que uno cumpla, ¿sí? Y ahí es donde empiezan a aparecer estas cuestiones que tienen que ver con lo relacional y lo multidimensional del género. Por eso no es tan sencillo ponernos a hablar de esto, porque nos afecta íntegramente, porque tiene que ver con lo que somos y con lo que el entorno pretende de nosotros, o con lo que el hecho social, porque el género es un hecho social, intenta que nosotros hagamos, y es donde más resistencia podemos poner, o donde más podemos sufrir si aceptamos o nos sometemos a lo que el entorno exige de nosotros. Y es relacional el género, porque depende de cómo nos veamos, o depende de cómo el entorno crea que debe tratarnos, es cómo nos van a tratar. Entonces, depende de cómo estemos, depende de nuestra madurez, depende de nuestra contención, depende de lo que podamos, porque no es lo que queremos, es lo que podamos hacer con nuestro ser en este contexto, va a ser lo que va a suceder en el entorno. Hay una señora, Ornella Infante, ¿sí? Que es la primera persona, la primera mujer trans que recibió el documento de identidad de género,
Yo con Ornella la conozco de hace unos años atrás. Y un día charlando con ella, me comentaba lo duro que fue en su infancia poder disimular su transexualidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Ornella es una mujer grande, es grandota, y obviamente en la época en la que ella era niña y adolescente, no podía expresar su deseo de ser y de vestir y de vivir como una mujer. Entonces, su corporalidad hacía que el entorno le exigiera que cumpliera o hiciera cosas que no tenían que ver con lo que sentía. Y ni que hablar que también es su entorno, su familia, cuando ella se plantó y dijo, mira, ¿sabes qué? Yo soy transexual. Y yo soy feliz así. Y era joven, la arrojó a la calle y le dio la espalda durante un tiempo. Y eso la llevó a ejercer la prostitución, como mucho le pasa a muchas chicas trans. Porque no pueden conseguir trabajo en ningún lado, ahora sí. Y acá aparece lo multidimensional. Porque no solamente afecta, y vuelvo a lo que les decía antes, no tiene que ver con lo que haces en tu cama. Es el entorno que, porque no cumplís con el rol que se te asignó a tu sexualidad, te impide que te desarrolles en cualquier ámbito. Y aunque lo cumplas, igual te pone límites si no seguís el tramo a rajatabla de lo que se espera de vos. Sí, ¿quién quería hablar? Yo, por ejemplo, yo tengo 2 amigos que ellos vivían en Pueblo Chico y salieron del closet en Buenos Aires. Sí. Porque era más grande, la gente como que no da mucha importancia a cómo se visten, cómo están, si se besan en la calle. Y tengo muchos conocidos que salen del closet en las ciudades grandes, por ejemplo, en el pueblo, o sea, yo soy de Rincón, es pueblo chico, y todos se conocen con todo, y qué sé yo, la gente ve dos personas besándose, o 2 hombres besándose, es como que ya los entran a señalar. Entonces prefieren venir a Neuquén y hacer su vida normal como nada, porque acá nadie los mira y cualquiera puede salir sin ropa y nadie les va a decir nada, porque todos viven en su mundo. Entonces la mayoría sale en ciudades grandes del closet, digamos. Mira, creo yo. Y en realidad lo que sucede es primero, pueblo chico, infierno grande, ¿sí? Y la realidad es que cuanto más chico y tal vez más tradicional sea, más difícil se haga la posibilidad de expresarte como quieras expresarte, de la manera en la que quieras expresarte. Le pasa a tus amigos que son gay, le pasa a cualquier mujer que no quiera tener hijos, le pasa a cualquier varón que decida, no sé, yo tengo un conocido que un día dijo voy a bailar danzas clásicas y se le armó el tole porque quería bailar danzas clásicas, porque imagínense el horror que tenía el padre, ay, no sé qué, cuál era el problema, pero bueno, no, como eso no, y bueno, y fue, y así se rompen lazos familiares, se rompen vínculos, justamente por el peso del género, ¿sí? ¿Yo puedo contar una experiencia, profe? Sí, David, sí. No sé si me escucha bien. Sí, te escucho. Yo salí del closet acá en Neuquén, porque en Mendoza yo tenía, igual todos sabían que era re gay de chiquito, si era más maricón que no sé qué, era re afeminado. Pero claro, yo iba a una escuela técnica, era el abanderado de la escuela técnica, aparte era bombero voluntario, y era como, o sea, no podía ser gay. Entonces cuando le cuento a mi mamá y a mi papá, que mi papá me dijo, yo sabía que vos eras gay desde el primer día que aprendiste a caminar, no sé, al mes, ponele, al mes nos vinimos a vivir a Neuquén. Y siempre le pregunto a mi papá, y yo le digo, nosotros nos vinimos porque a vos te dio vergüenza que yo te haya dicho a vos que éramos gay, que yo era gay. Así que, bueno, nunca me lo confirmó, pero para mí fue así. ¿Vos sentís que fue así? Pero con vos, por lo que me contás, pareciera como que
te apoyaron, digamos, como que no te dijeron, no, David, te la... No, mi mamá hasta el día de hoy, mi mamá es súper cristiana evangélica y hasta el día de hoy yo estoy en pareja y no, como que esa parte no se toca. Y mi papá, que ahora está en misiones y vino hace 2 años y me dice, no, yo todo bien, vos sos re feliz, todo, pero yo nunca lo voy a aceptar. Y yo lo quedé mirando de, ¿vos qué te importa lo que yo hago con mis cosas? O sea, Obvio. yo no te pido nada. Exacto. Y otra cosa que contaba Carolina, el año pasado tuve la oportunidad de viajar a España y fuimos a Barcelona y a Madrid. Y bueno, yo vivo en Picún con Martín, mi pareja, no sé, ni siquiera podemos a veces ni caminar juntos porque... Me imagino. Pueblo chiquito. No es que te dicen nada, no es que te dicen nada, pero es como que se siente algo raro. Y en Barcelona hay tanta gente, y en Madrid hay tanta gente que vos ves gente del mismo sexo caminando por la calle o no sé, o gente grande, mayor, con los pelos de colores, cosa que acá en Argentina no se ve. No solamente al sexo o a la inclinación sexual, sino también hay gente libertad. a más libertad, o sea, gente mayor tatuada, con aro, media punk, que vos decís, gente que nunca la vas a ver acá. Y lo que pasa es que nosotros estamos en un proceso que recién estamos arrancando, una visibilidad y una aceptación que es un proceso de llevar años. Imagínate que recién llevamos 8 años de que las personas puedan decir, ¿sabes qué? No, yo no soy Carolina, yo quiero ser Juan Pedro. O por ejemplo, yo tengo una conocida, un conocido, que ella... Se los cuento así para que entiendan cómo es el proceso, pero hoy es él, ¿sí? Ella era Tato. Conoce a una señora, ella es escenógrafa, la señora casada por iglesia con todos los honores, 2 hijas, la señora actriz. ¿Qué pasa? Se enamoran. Córdoba capital, ¿sí? Entonces, el escándalo, imagínense, que la señora casada con todos los chiches, de pronto dice, no, esta no es la vida que yo quiero, me voy con Tato. Se vienen al sur a buscar que el anonimato, la paz, la tranquilidad, vienen a reconstruir su vida, pero aún así había algo que todavía no terminaba de cerrar en esa relación y la relación se termina. Entonces, con el tiempo, Tato termina asumiendo que en realidad ella no era lesbiana, sino que era trans. Y hoy es Liam Bogan. ¿Sí? Y hoy Liam es un varón y les puedo asegurar que es un placer tratar con Liam. Porque Tato era complicada, pero Liam es un capo. ¿Por qué? Porque está bien. Pero es un proceso que no solamente le llevó a ella más de 25 años, sino el entorno, y tener que cambiar el entorno. En algunos puntos tuvo que hasta cambiar el entorno y bloquear gente, porque esta cuestión del género, que no se asume, que no tiene que ver conmigo lo que hace el otro, y que el género o el ejercicio del género no te va a hacer ni mejor ni peor persona, porque uno es bueno o es malo independientemente de lo que haga y con su vida. Uno puede elegir ser malo o ser bueno, o uno puede frenar cuando no quiere ir a alguien. Eso no tiene que ver con el ejercicio de la sexualidad ni con el cumplimiento del rol a rajatabla del género que nos imponen. Pero sin embargo, en el proceso de naturalización todo se mezcla, todo se complica, y en el medio terminamos sufriendo todo. Los varones que a los 20 y pico de años, si no tienen algo más que una cama, dicen, bueno, pará, tío. ¿Sí? Las chicas que escuchan de su mamá, vos no me vas a hacer abuela nunca, yo de vos no espero nada más. No le dijo, yo no espero, yo de vos no espero nada más porque no te vas a recibir, o yo de vos no espero porque no vas a trabajar, yo de vos no espero nada más porque no me vas a dar un nieto. Como si Qué bueno igual, profe, que todo eso está recambiando. ¿Cómo? Que qué bueno que todo eso está recambiando. Uy, pero sí, por eso yo estoy muy, este texto empezamos a trabajarlo hace 5 años ya con el otro profe.
Este cuadernillo es el primero que modernizamos los dos juntos. Y obviamente ya estábamos pensando en modificar algunas cosas porque ya empieza a trabajarse desde otra manera y podemos hablarlo de otra manera, pero no saben lo que fue hace 5 años hablar de esto. Tuve alumnas ligadas al rosado para un varón. ¿Qué me decía Silvina? Que qué bueno que está cambiando, pero qué lástima que en el proceso la gente lo tenga que padecer tanto. Es que ya lo que sea tan doloroso. Y bueno, yo también tengo primos que también, tengo primos que son gay, de uno de mis primos, y él también se tuvo que ir del pueblito donde vivía porque la pasaba mal, porque incluso hasta la propia familia perdón la palabra, pero ahí viene el puto de mierda, cosas así. Así que se fue a Buenos Aires él, y allá terminó de salir, digamos, del closet, y bueno, cada vez que vuelve a su pueblito, digamos, vuelve, pero, viste, es como... Con cuidado, para que no lo lastimen. Más que nada, yo creo por mi tío, porque mi tío no tocó nunca jamás el tema, y nada, mi tío es como así, como, viste, que Luis Beltrán es así. Chiquito, sí. Entonces, bueno, mis tíos de allá son todos carniceros, toda la vida trabajaban en el campo, todos como re machotes. Imagínate que uno de mis primos haya salido así, ¿entendés? O sea, yo creo que mi tío la padeció mucho, él trabajaba en el matadero y ahí la sufrió un montón, digamos, con respecto a mi primo pobre. Es que bueno, eso que vos decís, Silvina, es parte del proceso. Ningún cambio profundo en la sociedad es el resultado de un toque de magia y un día para el otro nos levantamos y dijimos, bueno, qué bien, qué armonía, hay que ir desprendiéndonos de un montón de cosas, nos toca desprendernos, todos somos portadores de esta educación en la que nos encasillan y hay que romper, y yo estoy muy agradecida con las aperturas que ustedes han tenido. Lo mismo me pasó el miércoles y llegamos justamente a esta misma placa, fíjense, son 10 para trabajar. ¿Pero por qué? Porque todo esto que está acá lo dijeron ustedes y lo profundizaron ustedes. Cosa que no había pasado antes, cosa que no me había pasado antes con otros grupos, y eso tiene que ver con el cambio generacional, con la apertura. Es que es muy interesante saber de esto, digamos. A mí me interesa. A mí, aparte de sociología, me gusta esto porque claro, se habla y se puede... ¿Cómo? Sí, pero ninguno de nuestros compañeros opinaban tanto cuando recién arrancábamos la carrera, no se hablaba de esto, es como... Yo también tengo una prima, o sea, una prima segunda, que ella tiene hijos, ella estuvo casada como 10 años, y de un día para el otro ella quiso estar en pareja con una mujer. Y bueno, y la familia mucho no lo aceptaba, hasta que ya está, ya hoy la invitamos a comer y ella con su pareja y su hijo. ¿Y así? Y lo tiene que aceptar su hijo y listo, y ya está. Es como que no tiene nada de malo. Pero bueno, las abuelas están criadas de otra manera, las bisabuelas están criadas de otra manera, y siempre la mujer tiene que estar haciendo la ensalada y el hombre haciendo el asado afuera, y siempre va a ser así, o sea, no va a cambiar nada de eso. O la mujer tiene que lavar los platos y el hombre tiene que sentarse a hacer la sobremesa. En mi casa se ve mucho eso, muchísimo, pero porque mi abuela estuvo en pareja donde ella hizo todo en su casa, todo, y después seguía mi mamá, y bueno, mi mamá me lo inculcó a mí, pero yo trato de, si tengo pareja, bueno, ayúdame a hacer las cosas, no soy tu empleada, hagámoslo juntos, ¿entendés? Veamos esto, ¿no? Esta cuestión y el concepto que apareció de ayúdame. ¿Ayúdame a qué? ¿Quién comió en el plato también? ¿Quién comió el asado, la ensalada también? ¿No? Entonces, esto que finalmente dijiste, Carolina, hagámoslo juntos. Ahí está la propaganda de Mr. Músculo, que me pareció como muy interesante el mensaje. No me vengas a ayudar si me ves cansada. No me vengas a ayudar porque es una tarea de dos. O sea, acá vivimos los dos, limpiemos los dos. ¿Sí? Acá tenemos un niño los dos, criémonos los dos.
Pero para poder avanzar en eso, es tan importante el proceso de ruptura cultural, eso que ustedes están haciendo, que se pudieron abrir. Bueno, Carolina no me deja mentir, y creo que lo tengo a Goyenex también, ¿sí? Que hemos trabajado este tema. No es la primera vez que ellos lo ven, pero seguramente lo deben estar vivenciando de la misma manera que yo. Como mucho más rico la posibilidad de trabajar esto que trabajarlo desde el lado meramente expositivo, que es un horror trabajarlo así. Profe, Sí. está bueno también que ahora las grandes pymes también lo están cambiando eso. Igual, todavía sigue habiendo una brecha entre los estereotipos también. Tal cual. Ahora, fíjate, y vamos a cerrar con esto, si les tomo la asistencia y pueden continuar con su vida. Pero, y vamos a seguir obviamente porque nos quedó ahí una brecha. La cuestión del trabajo, ¿sí? Y esto de lo multidimensional, y esto que las personas trans o las personas gay o las mujeres o los discapacitados, ¿sí? Actores sociales que no están mirados o no están desde la tradición contemplados como personas, seres humanos disponibles y capacitados o aceptados en el marco laboral, para poder acceder a determinados espacios han tenido que recurrir a la ley para que obligue, y a veces ahí es donde se va la dinámica, que esto que yo que les decía, hay procesos que nacen de abajo y que empujan arriba para que se genere la ley, y a veces la ley tiene que acompañar el proceso para que cambien las cosas en los trabajos. Pero, por ejemplo, hay cupos para aceptar los que, entre comillas, dicen que son minorías, que para mí es un acto discriminatorio yo hablar de minorías, pero sí es cierto que tienen que generar legalizaciones ¿para qué? Para que exista un cupo trans, por ejemplo, en el Estado, en la universidad, en algunos gremios, está apareciendo el cupo trans. ¿Sí? Cuando uno va a mirar el porcentaje, ¿y cuánto es el porcentaje? Un 1% de una organización de 1.500. ¿Vos me estás cargando? Digo, ¿por qué tenés que poner un cupo trans para obligar a alguien a tomar a un ser humano? Tenés que fijarte si puede o no desarrollar el trabajo. Discapacidad, ¿sí? El cupo femenino en la política. ¿Qué estamos diciendo del cupo femenino en la política? Eso lo único que demuestra es que la sociedad tiene en algunos puntos una discursividad abierta, pero que en realidad todavía se resiste. Y es absolutamente lógico porque imagínense que a nosotros nos llevó casi 200 años la construcción de este sistema social, no lo vamos a disolver en 12 años, pero que se está generando un avance y una revisión acelerada en relación a otros procesos, pero eso ni hablar. ¿Sí? ¿Qué querías decir, Franco? Te vi así como que pensé que querías decir algo. No, nada. Así que bueno, les agradezco un montón la charla de hoy. Nos queda un montón por hablar, ¿sí? Simplemente cerrar esto, lo relacional y lo multidimensional, el género marca cómo nos vamos a relacionar con el resto y cómo el resto se va a vincular con nosotros. A veces pasa que las mujeres que tenemos cierto carácter o que nos desempeñamos de cierta manera o que no nos asustamos frente a determinadas actitudes del entorno, somos las locas o las peligrosas, ¿sí? Esa es la categorización que a veces se da, o se elige a una mujer que aparentemente sea más sumisa para determinadas tareas porque no te va a traer problemas, ¿sí? Y hablo de las mujeres como hablo de cualquier otro sujeto social que no haya estado encarnado, no haya estado mirado desde el inicio del proceso capitalista, insisto, estamos hablando del mundo laboral, como un ser humano útil al sistema, ¿sí? Que pueda recibir o pueda percibir una remuneración por su tarea. Y por el otro lado es multidimensional, fíjense todo lo que ustedes me han contado, tener que cambiar de ciudad, tener que cambiar de identidad, tener que cambiar
cortar, romper lazos familiares, romper vínculos con los amigos, ¿no? Hay como un montón de cosas que tienen que ver con lo psicológico, con el mirarse al espejo y aceptarse, con el animarse, salir a afuera y buscar el anonimato. ¿Por qué uno tiene que buscar el anonimato y perderse en un montón de gente para demostrarle a la pareja que tiene que lo ama? ¿Sí? ¿Y por qué uno tiene que buscar el anonimato de la multitud para que alguien nos demuestre que nos ama? Y ojo que también le pasa a los varones, ¿sí? A los varones. Los varones que en cuanto sueltan por ahí en el grupo, y con esto cierro, en el grupo de amigos que les gusta a alguien, ¡ay, está enamorado! ¡Ay, pollerudo! ¡Ay! Porque también la pasan mal. Ustedes también la pasan mal. ¿Sí? Porque hay cosas que no se pueden permitir, que no les permiten. Obviamente ya con menos presión, pero que se sigue sintiendo, y algunos lo siguen manifestando como doloroso, sigue estando. Bueno, vamos a tomar asistencia. Voy a cortar la grabación, si no después tengo que hacer un